El proyecto de Sumar, yo creo que también se puede decir, por decir las cosas claramente, que ya es un proyecto fallido. Yo creo que tendrá que reinventarse. No está en su derecho de hacerlo, como también estamos en nuestro derecho de decir muchos que su actuación ha sido ciertamente extraña, por ejemplo, prolongando durante mucho tiempo procedimientos contra Podemos que desde el principio se veía que no iban hacia ninguna parte y efectivamente terminaron en nada. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid convive con alguien que ha reconocido cometer un delito que en teoría la presidenta de la Comunidad de Madrid debe perseguir como responsable de recaudación de impuestos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Que no deberíamos dejar pasar cada día que debajo de la espuma de las cosas en las que hablamos los medios en Venezuela, estas cosas, hay unos temas que está afectando realmente a la gente y que se corre el riesgo de que se provoque desafección política de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes con la política, que no ven respuesta al tema de la vivienda. Yo creo que efectivamente es probablemente el tema más serio. Yo creo que ha llegado el momento de dar pasos muchísimo más allá de los que se está dando, por supuesto, además de construir vivienda, pero creo que hay muchas medidas que podríamos llamar agresivas, si se me permite, que habría que empezar a tomar, porque creo que tenemos un problema terrorífico con eso. Fernando Garea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Oye, vivimos instalados en una hipérbole, en una exageración, pues yo qué sé, ahora mismo dicen, España ha participado en un golpe de Estado, se va a romper el país. Y luego, curiosamente, igual dependemos el gobierno de alguien que vive fuera de España. Y un rey emérito también, es decir, el gobierno de alguien que, como Puigdemont, que está fuera de nuestras fronteras, no sé si en Waterloo o dónde anda. Pero sin embargo, aquí instalados permanentemente en la exageración, ¿no? Pedro Sánchez está endiosado, cínico, hipócrita, prepotente, acostumbrado a la soberbia. Solo obtenemos ideología, dogmatismo y sectarismo. Perteneciendo al partido que no nos quiere contar cuántos puteros hay dentro de su grupo parlamentario. Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. En España, desde luego, están perpetrando un golpe de Estado. El Partido Socialista Obrero Español ha desaparecido. Es un gobierno de ultraizquierda, comunista. Cuidado de lo que está pasando, me da muchísimo miedo. Mucha gente mayor nos lo dice. Muchos venezolanos nos dicen, yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Vienen a dar la razón a los odiadores de España históricos. No, ganar la guerra civil que provocaron y perdieron. Ganar la guerra civil y mucho peor, es que España vuelva a fracasar. Hay una oposición que no sé si pierde el norte por el hecho de cebarse en exagerar tanto. Sí, totalmente. Yo creo que además es contrario a sus intereses desde mi punto de vista. Yo creo que, por ejemplo, es perfectamente lícito y hay muchos elementos para poder criticar, por ejemplo, el plan de regeneración del gobierno, pero decir que tiene que ver con Franco me parece una exageración absurda que no tiene ningún sentido y que además lo que hace es que el debate termine siendo sobre esa acusación y no sobre el plan en sí, que se podría cuestionar respecto a Venezuela. Se puede cuestionar o se puede pedir explicaciones al gobierno por la forma en la que gestionó lo de Venezuela. Cada uno dirá si tiene razón o no, pero lo que no puedes decir o no debes decir es que España participa en un golpe de Estado en Venezuela. Porque, insisto, también entonces el objeto del debate se convierte en eso y al gobierno le viene estupendamente porque le da una muleta que es el de defenderse de las barbaridades que se dicen más que de las cosas que hace o las decisiones que toma. Por tanto, me parece no solo inconveniente, no solo políticamente cuestionable, sino me parece estratégicamente, me parece que equivocado. Que además, si tú anuncias una catástrofe, el apocalipsis, y llega el día y no se produce, creo que poco a poco vas perdiendo credibilidad. Claro, la tienes que decir mucho más gorda cada día para que alguien te haga caso. Es curioso porque hablando de contrariedades, igual que decía que la gobernabilidad puede depender de alguien que vive fuera de España, igual que tenemos un rey emérito, ¿es posible que el principal o uno de los grandes pegamentos de este gobierno sea precisamente la oposición? Es decir, que se vea una oposición en cierta forma sin fuste a veces, porque yo me pregunto, Feijóo, ¿qué le lleva a esas exageraciones permanentes? ¿No está cómodo teniendo a Vox a un lado y a Ayuso al otro o qué le ocurre? Lo cual eso no es bueno ni para el propio gobierno, es decir, un gobierno que se fundamenta no tanto en lo que eres, sino en lo que tienes enfrente, yo creo que es un problema. Yo creo que además lo que hace es que muchos de posibles votantes, simpatizantes o apoyos de ese gobierno terminen por justificar cosas mal hechas de ese gobierno solo por pensar peor lo harían los otros,
porque son peores. Y a mí me parece que eso empobrece bastante no solo el debate democrático, sino la crítica que necesariamente tiene que haber sobre los gobiernos, y me parece un desastre. Y respecto a Feijóo, pues yo no lo entiendo mucho, porque además recuerdo cuando él llegó a la presidencia del Partido Popular, en aquel discurso que hizo en el Congreso de Sevilla, y yo estaba allí, su imagen que daba era la de la moderación. Yo no vengo aquí a insultar, política para adultos, dijo en ese momento. Daba la sensación de que iba a ser una política de oposición que evitara las descalificaciones y las hipérboles, y resulta que lo está haciendo. Puestos a buscar explicaciones, pues sí, puede ser que la presencia de Vox sea lo que le haga decir esas cosas. Lo que ocurre es que a veces ves tanto entusiasmo en la forma en la que la dicen, que no se entiende que sea una cosa estratégica, sino que se ve que les sale de dentro. Por ejemplo, ayer Esteban González Pons, cuando dijo lo del golpe de Estado del gobierno español en Venezuela, no daba la sensación que fuera una cosa estratégica, sino parecía de convencimiento, o por lo menos de estar a gusto diciendo esas cosas, en las que luego además no hay ningún tipo de desautorización. El gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Que en una embajada española el ministro de Asuntos Exteriores esté relacionado con una coacción a un representante del pueblo venezolano es inadmisible. El gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Claro, luego sale Edmundo González, el opositor, te desmiente y quedas pues como cagancho en Almagro. Hemos hecho el ridículo. Fernando, se ha comentado mucho en estos días, intervenciones de Yolanda Díaz, por ejemplo, alguna entrevista con Pepa Bueno y demás, en las que había alguna respuesta que no se la veía muy concreta. Ha sido muy viral verla un poco, no sé si errática o no se entendía muy bien lo que quería decir. En el modelo actual, que tiene mucho que ver con el trumpismo, con la extrema derecha, con muchas cosas, va de dos. Necesitan a dos, ¿no? No solo es la discusión y la politización y el uso que hace la derecha y la extrema derecha, es que es mucho más, es un cambio de modelo. Nuestros hijos e hijas en TikTok no les dejan nada más, solo les permiten, y además da suculentos negocios, beneficios, perdón, no negocios, en las redes sociales a cada clic que hacen nuestros hijos e hijas o nosotras mismas, ¿no? Pero la clave de ese enfrentamiento es que solo se puede elegir entre dos. Mi equipo, que tengo un equipo de Zetas, ayer en este debate que nos ocupó tiempo, fíjese si es un debate, como decíamos antes, la financiación, por tanto interesantísimo, mis Zetas me decían, es tremendo porque solo estamos hablando de hombres. Fíjese cómo ha cambiado el paradigma. Y mis jóvenes, chicas, la llamada que me hicieron es, solo son hombres, que yo me quedé perpleja y dije, pues quizás tienen razón. ¿Qué quiero decir? Yo creo que esto es sano. Creo que es muy insano que el Partido Popular no tiene ninguna condición para ganar las elecciones generales. Ninguna. Se está hablando mucho también de qué puede ocurrir con Sumar y Podemos, incluso Izquierda Unida y Podemos han presentado una reconciliación en Andalucía. No sé, ¿cómo ves esto? A Yolanda Díaz no sé si la acabas de ver encontrando su sitio o qué. No, creo que tiene un problema efectivamente de definición de cuál es su posición, empezando porque dimitió de algo, pero no sabemos exactamente de qué dimitió. Yo creo que a mí, que estoy encima de la información política, me cuesta explicar de qué dimitió, como para pensar en qué opina un ciudadano sobre qué dimitió después del resultado de las europeas. El proyecto de Sumar, yo creo que también se puede decir, por decir las cosas claramente, que ya es un proyecto fallido. Yo creo que tendrá que reinventarse, tendrá que tener una estructura que ahora no tiene, tendrá que tener un funcionamiento que aparentemente no tiene, tendrá que tener una capacidad de tener presencia pública haciendo propuestas que ahora no tiene. Yolanda Díaz sigue en el gobierno, negocia acuerdos, probablemente haga lo de la reducción de jornada, que es su gran leitmotiv, y le funcionará como vicepresidenta o ministra de Trabajo, pero ese espacio a la izquierda del PSOE tiene un problema grave. Yolanda Díaz gestionó muy mal lo de Podemos. Creo que ahora lo que ha ocurrido es que la vida de Pedro Sánchez en el Parlamento es más complicada, por eso precisamente, porque tiene que negociar los presupuestos del gobierno y cada norma también con Podemos,
y creo que Sumar hoy es un proyecto fallido desde mi punto de vista, y creo que eso es bastante evidente, no es muy arriesgado decirlo. Y eso es un problema gravísimo para Pedro Sánchez, porque supongamos como hipótesis, en el caso de que Pedro Sánchez se viera obligado a convocar unas elecciones, es que sabe que tiene muy difícil que a su izquierda se consigan los aproximadamente 30 escaños que necesitaría para completar una mayoría absoluta o un gobierno de coalición. Por más que suba el PSOE, creo que eso le deja en una situación bastante complicada a Pedro Sánchez. Los extranjeros que de verdad están robándole la riqueza a nuestra gente, los extranjeros que están empobreciendo a nuestra gente, no son los que vienen en un cayuco. Es Amazon, es BlackRock, es Carrefour, es Starbucks, es McDonald's, es Endesa, es Abertis. Esos son los que vienen a España a robarnos a nuestra riqueza y a llevársela fuera. He tenido interés en conocer cuáles las propuestas del gobierno de Giorgia Meloni. Tiene un efecto llamada brutal. Y con esto ustedes lo que hacen es financiar el plan de marketing de las mafias del tráfico de personas, de las que se han hecho socios de esta manera. Hablan de construir muros, incluso alertan de que los migrantes comen perros y gatos y mascotas. Y te voy a preguntar por tu opinión sobre el plan de regeneración, pero previamente, ¿qué importancia tiene que algunos temas estén en los medios y otros no? En el que, por ejemplo, el CIS refleje que la inmigración aparezca como el primer problema según los españoles, pero luego en lo personal dicen que no les afecta tanto, que es el quinto. No sé si esto influye el hecho de que se esté de forma constante con esto, pues la oposición ha hecho de este tema claramente un caballo de batalla y está continuamente con este asunto en los medios. ¿Eso influye? Bueno, hay quien sostiene, analizando la metodología del CIS, que tal y como está hecha está para de alguna forma determinar que efectivamente la inmigración es un problema importante. Lo que sí me parece es que es más un tema de una impresión que se ha creado que de una realidad. Yo creo que en España hoy por hoy la inmigración no es un problema, más allá de la forma en la que se gestiona la llegada de personas a Canarias, que creo que ahí hay una inacción de las administraciones, pero no es un problema hoy por hoy la inmigración. Pero es verdad que hay una derecha que ha querido crear un problema con eso, porque la forma de actuar de la ultraderecha es precisamente la de crear la idea en la sociedad de que existe un problema y luego ellos aportar una solución, de tal forma que son ellos los que se hacen con el beneficio de ese problema que han creado electoralmente. Y creo que una vez que se les ha agotado el tema de Cataluña, que el tema territorial en España era un pegamento de la ultraderecha, ahora están buscando, digamos, otras ventanas de negocio, y una de ellas fundamental es la inmigración. Además, es un tema incómodo para el gobierno. El gobierno progresista creo que no ha conseguido una política de inmigración progresista. En muchas cosas de las que dice, de las que hace, se parece muchísimo a la derecha, no a la ultraderecha, a la derecha. Algunas cosas de las que hace, por ejemplo, lo que se hace es pagar a Marruecos y a otros países para que sirvan de barrera de esa inmigración, que es similar a lo que se hace en otros países. Para el gobierno es un problema y desde luego me parece que una vez que se ha situado encima de la mesa no hay más remedio que abordar ese debate. A mí me parece que es un debate que lo que hay que abordarlo es mucho más desdramatizado de lo que se está abordando. Primero por las cifras, que no son significativas en función de la población, y segundo porque, sin entrar en más detalles, la historia de la humanidad es la historia de los flujos migratorios. De la misma forma que en otro momento del siglo pasado hubo muchos españoles que fueron a América, por ejemplo. Pues estamos en un flujo migratorio y ahora es desde esos países hacia España, hacia Europa o hacia los países occidentales. Y yo creo que lo que hay que hacer simplemente buscar la manera de adaptar la vida de los ciudadanos a esa realidad que es imposible de frenar. No hay barrera que lo frene. Y luego, sin embargo, vemos que en la derecha hay un discurso muy en la línea de qué mal lo de la inmigración, pero luego hay gente como Nacho Cano, que precisamente está siendo investigado por una mala práctica con trabajadores migrantes. Es decir, está ahora mismo imputado y está procesado por este tipo de cosas. Es decir, un caso como este mediático, como el de Nacho Cano, que evidentemente se habla mucho porque es una persona conocida, famosa, pero que pone el foco en la presunta
forma de actuar, haciendo negocio, utilizando a gente presuntamente sin estar en condiciones, sin estar dada de alta en la seguridad social, haciéndolos pasar por turistas. No sé qué te parece un caso como este. Si lo ves como un símbolo, un síntoma de eso que estamos hablando, ¿no? De esa, no sé si hipocresía, de un discurso con los migrantes, pero luego utilizarlos para hacer negocio. Bueno, es que es un debate, no digo en el caso de Nacho Cano, digo en general, que tiene mucho también de racista. Es decir, a muchos de esos que hablan de la inmigración en contra, de lo que están hablando es de la inmigración, lo digo tal y como lo pueden decir ellos, de los negros o de los moros. Es decir, luego hay otra inmigración que es la que limpia en sus casas, la que cuida a sus mayores, la que cuida a sus hijos, que es una inmigración que viene de Latinoamérica, que esa no molesta porque es la que les está sacando la casa adelante y además, fíjate, que se deja a sus hijos y a sus mayores en sus manos. O, por ejemplo, cuando se produjo la ola de solidaridad con los ucranianos, contra esos no hubo ninguna pega porque eran rubios. Es decir, yo creo que esconde mucho de racismo. Yo creo que este miedo que hay de que, también lo digo en sentido exagerado, irónico, de que España termine siendo un califato, que es lo que a muchos les preocupa, me parece que es lo que está detrás de eso y que tiene muchísimo más de racista que de otra cosa, sin duda. Cuando ves a Ayuso hacer bandera precisamente de un caso como el de Nacho Cano, siendo una presidenta de una administración pública importante, de una comunidad, pero se pone del lado del presunto delincuente, ¿por qué crees que lo hace? ¿Hay sectarismo? ¿Hay un interés, no sé, de simplemente confrontar? Bueno, hay un interés por confrontar, evidentemente, y de buscar banderas, pero claro, es una bandera ciertamente curiosa porque resulta que es la bandera en contra de la policía, en contra de las fuerzas de seguridad, en contra de lo que podríamos llamar el orden. No sé, a mí me parece esto de que se pueda decir que la policía de manera coordinada con Pedro Sánchez, porque ese día estaban imputando a su mujer, hace una operación policial contra él, además creando una falacia de que es un tema estrictamente laboral y que la detención fue desproporcionada. No es laboral, es un tema penal porque son delitos graves los que se investigan. No sé si se han producido o no, pero son delitos graves. Y luego las declaraciones de Nacho Cano como agente político, la verdad es que me interesan bien poco, sinceramente. Precisamente se habla de esto, es evidente porque es una persona conocida, porque está en los medios de comunicación y qué importante es de lo que estamos hablando, lo que está en los medios y lo que no. Te pregunto por esto, por el plan de regeneración presentado por el presidente del gobierno, ¿qué te parece? Dicen es el plan contra los bulos, es el plan por la mejora de la democracia. Como periodista, Fernando, ¿qué opinión te merece? Plan de regeneración de Sánchez o plan de degeneración. Nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas. Y usted le sigue concediendo entrevistas a un periodista que está claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras. Yo le ruego que no acusemos a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna. Muchas gracias. Pues mira, me parece que es un revolutum entre algunas medidas que se han reciclado porque el gobierno no había podido conseguirlas sacar adelante y no hay ninguna garantía que ahora lo vaya a hacer. Por ejemplo, la ley Mordaza, que lleva desde 2014 dando vueltas en el Congreso, la ley de lobbies, la ley de secretos oficiales. Es decir, hay unas cuantas que llevaban dando vueltas y ahora el gobierno las recupera y las vuelve a meter ahí. Luego hay otras que son absolutamente inconcretas y no sabemos nada y por tanto no las podemos ni defender ni criticar, que es que dice genéricamente reformar la ley de derecho al honor y la ley de rectificación. Dos leyes que, por cierto, funcionan muy bien, pero como no sabemos en qué sentido lo quiere reformar el gobierno, tampoco podemos criticarlo. Y luego hay otro bloque que responde a asuntos que están recogidos en el reglamento europeo que hay que transponer, que hay que aplicar y están casi textualmente. ¿Cuál es el riesgo desde mi punto de vista? Que algunas de las puertas que abren esas medidas se puedan aprovechar para que haya algún tipo de control del poder político y a mí como periodista yo siempre desconfío de un poder político que quiere regular algo. Por ejemplo, el secreto profesional. El secreto profesional está en la Constitución, se está aplicando y se está reconociendo en los tribunales desde hace muchos años, pero hay quien sostiene, también asociaciones profesionales, que hay que regularlo. Yo creo que no. Yo sí estoy en esta tesis antigua de que la mejor ley de prensa es la que no existe.
Yo creo que los ciudadanos tienen medidas de protección con la ley del honor, la ley de rectificación, que es muy exigente con los medios de comunicación, por cierto. Luego hay otras de transparencia, que los medios tengan transparencia, pues me parece bien. La publicidad institucional, los primeros que no cumplen la transparencia con la publicidad institucional es el propio gobierno central, que no publica todos los datos. Y luego echo de menos en estas 31 medidas, por ejemplo, una que está en el Reglamento Europeo, que es la que tiene que ver con los medios de comunicación público, que curiosamente el gobierno esa parte se la ha saltado y no ha hecho ni mención siquiera a los medios de comunicación público, y a mí eso me parece sustancial que hubiera estado. Y luego hay otras, por ejemplo, incompatibilidades de altos cargos, está simplemente como un enunciado que no sabemos en qué va a consistir. Yo creo sinceramente que este plan también es otra muestra más de que hay que dar pedales para que la bicicleta no se caiga. Creo que es muy difícil que el plan salga adelante porque, a ver, un ejemplo, al PNV, que gobierna en el País Vasco, como todos sabemos, le vas a decir cómo tiene que asignar y cuánta publicidad institucional tiene que asignar a los medios en el País Vasco. Y quieres que te apoye el cambio de la ley de publicidad. Lo veo complicado, sinceramente. Fíjate que uno de los puntos es reformar los delitos de expresión, el sentimiento religioso, la monarquía, etcétera, y los dos partidos que forman el gobierno, que han elaborado y pactado estos puntos del pacto, no están de acuerdo sobre eso. Si ellos no están de acuerdo después de la discusión, ¿la va a ver en el Parlamento con el resto de partidos? A mí me parece bastante complicado. Fernando, ¿qué harías para tomar medidas con esta gente que está esparciendo bulos en los medios de comunicación, ahora con las nuevas tecnologías? Te pregunto, por ejemplo, a partir de un caso particular que hilvana precisamente lo que es las nuevas tecnologías con la extrema derecha e incluso lo que se supone que es el pseudoperiodismo. Por ejemplo, este de Desocupa, que en los últimos días hemos visto cómo decía, sé de periodistas y trabajadores de equipo de investigación el colegio al que van sus hijos, sé sus teléfonos, sé su dirección. Yo digo textualmente, nuestro CNI ya ha conseguido información como los teléfonos, las direcciones de los de equipo de investigación, sus correos electrónicos, los coches, los colegios donde llevan los niños y sus segundas residencias. Fijaros, yo digo los colegios donde llevan los niños. ¿Qué se hace en estos casos? Porque, hombre, esto cuanto menos es una intimidación de alguien que sabe que están investigando algo sobre él, pero él al mismo tiempo tiene un espacio en las redes en el cual, pues por ejemplo, se permite decir cuando ocurre lo de Mocejón enseguida, ya señala que ha sido un migrante y luego no era un migrante, pero esparcen esto, no sé si siembran odio o qué, pero ahí siguen, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y a partir de un caso concreto como este, ¿qué se podría hacer? ¿No se podría actuar de mucho antes? Lo primero, en mi opinión, es separarlo de los medios de comunicación. Yo creo que gran parte del error del plan este de regeneración es mezclar este tipo de plataformas desde las que se esparcen los bulos con los medios de comunicación. No tiene nada que ver, punto número uno. Es más, creo que el plan de regeneración no afecta ni va a acabar con ningún bulo y se ha creado una ilusión, creo que equivocada, de que el plan acaba con los bulos. Dos, los que se esparcen desde las redes, como tú dices. Yo creo que lo primero y esencial, y hay algunos intentos en Europa, es considerar a las plataformas de las redes sociales como empresas equivalentes legalmente, solo desde el punto de vista legal, a la responsabilidad que ya tienen los medios de comunicación. Es decir, que si yo a través de Twitter cometo un delito de injurias, calumnias, delito de odio, etcétera, no solo sea yo responsable por hacerlo, sino también la plataforma que da sustento a eso, como ocurre con cualquier periódico que publica algo que es delictivo. Y eso afecta también a que, desde mi punto de vista, habría que acabar con el anonimato en las redes. No tanto que aparezca siempre el nombre de quién es, como que a la hora de abrir la cuenta tú tengas que poner el nombre y el DNI de tal forma que legalmente se pueda identificar. Yo creo que ha llegado el momento de exigir responsabilidad a los dueños de esas plataformas que se forran y ganan dinero a nuestra costa y a la pretendida democracia de que cualquiera puede opinar. Y luego hay otros, como este que me dices, que lo que hay que hacer es cada uno de los casos que él acose, amenace, etcétera, que vaya a los tribunales y actúe contra él y, si se hiciera lo que yo estoy diciendo, también contra las redes por permitir que se le dé sustento a ese tipo de
actuaciones si es que se considera que son delictivas. Pero insisto, lo principal es regular el tema de las redes e intervenir en ese tema, que es un tema estrictamente de ganancia y beneficio empresarial. Hablando de los medios, ¿qué importancia tienen temas que están y no están? Que es lo que te comentaba antes. Por ejemplo, la vivienda, ha vuelto a salir otro dato, sigue subiendo. Hay partidos incluso del arco de la izquierda que están diciendo que no se está haciendo, o si no nada, no lo suficiente. Que nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler. Yo soy inquilina y lo asumo. Es que es su casa. Es que es su casa. Es que esa familia que a mí me alquila su casa la tiene pagada religiosamente. Ellos, a su vez, imagino que tendrán un alquiler en otro sitio, hacen sus cuentas y deciden que necesitan para que su vivienda sea rentable a ponerla a un precio. Es su casa. Si me gusta bien y si no, ¿qué podemos hacer? Los precios del alquiler, los precios de la vivienda se están disparatando, donde el gobierno no quiere intervenir en la parte correspondiente al Ministerio de Vivienda, y nosotros y nosotras desde Izquierda Unida solicitamos que intervengan, porque el capitalismo no se arregla solo. De un tema que está afectando y un montón a mucha gente, a muchos españoles, que no pueden acceder a la vivienda, no pueden acceder al precio del alquiler, está subiendo. Al mismo tiempo que hay un jugoso negocio de la banca, del sector de las inmobiliarias. No sé, ¿ves ahí un déficit de lo que se podría hacer y lo que se debería hacer? Yo creo que debajo de la espuma de las cosas en las que hablamos los medios en Venezuela, estas cosas, hay unos temas que está afectando realmente a la gente y que se corre el riesgo de que se provoque de nuevo una desafección política de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes con la política, que no ven respuesta al tema de la vivienda. Yo creo que efectivamente es probablemente el tema más serio por todas las implicaciones que tiene y que no somos conscientes. No solo se trata de que a un joven le cueste trabajo encontrar esa casa, es que además le va a empobrecer, no va a poder formar una familia. Eso afecta también al tema demográfico que tenemos en España, un problema terrible. A otro tema más que puede ser circunstancial, pero que me parece importante, y es que el tema de cuidados a las personas mayores. Yo creo que la ley de dependencia, no oigo que nadie se plantee darle una vuelta, y creo que hay que cambiarla. Y eso afecta a los jóvenes, aunque parezca mentira, porque para cuidar a los mayores, muchos de ellos lo que tienen que hacer es vender sus viviendas o hipotecar las viviendas de esos mayores, y eso ya no queda herencia para los jóvenes, y por tanto los jóvenes empiezan con menores posibilidades de las que empezaban antes. A mí me parece que ese tema, dentro del capítulo genérico de las desigualdades, es el gran tema que habría que abordar, y no se ven muchas medidas porque, por ejemplo, la ley de vivienda que se aprobó en la anterior legislatura, creo que ya se puede decir que no ha funcionado, ¿vale? Cada uno podrá decir si es por boicot de las comunidades autónomas, si es porque la ley no era suficientemente ambicioso, pero creo que hay que ir mucho más allá. Cuando se dice esto de es que no se debe intervenir en el mercado de la vivienda, es que la Constitución obliga a los poderes públicos, no que lo permita, es que obliga para evitar la especulación y garantizar un derecho. Yo creo que ha llegado el momento de dar pasos muchísimo más allá de los que se está dando, por supuesto, además de construir vivienda, pero creo que hay muchas medidas que podríamos llamar agresivas, si se me permite, que habría que empezar a tomar, porque creo que tenemos un problema terrorífico con eso. Eso sí, luego hacemos campañas de publicidad diciéndoles a los jóvenes que dejen el Lamborghini y cojan el transporte público. No, oiga, no. Lo primero que tiene que hacer es ayudarles a que tengan vivienda. Luego se plantea, y se ha planteado en estos últimos días, una división entre la España, y especialmente jóvenes, porque ha entrado mucho público joven, la España de Broncano y la de Pablo Motos. ¿Qué te parece este debate mediático y como periodista? Porque estamos hablando de un contenido, bueno, pues una televisión pública, el otro una televisión privada, pero se ha llegado a plantear, es un poco como casi como dos Españas, ¿no? Así se ha reflejado incluso en los medios de comunicación. Bueno, puede haber una tercera también. Sin duda. Incluso una cuarta. Me parece que está bien, creo que desde el punto de vista de los medios y de la creación es bueno que se produzca esa competencia siempre que sea lícita y sea limpia. Yo creo que no le veo inconveniente. A ver, me parece un poco surrealista esto es lo que estamos cada mañana, de ver quién ha ganado el partido y quién tiene más audiencia que el otro. A mí en principio no me parece mal. Me parece incluso que tiene aspectos positivos, como el que tú has apuntado, de que muchos jóvenes que estaban alejados de la televisión y especialmente de la televisión pública ahora puedan entrar en esa televisión y ver esa televisión. Está el debate de si se paga demasiado o no. Yo
no me siento capacitado porque tampoco sé las cifras habituales que se manejan en ese mundo, pero a mí me parece que es una competencia que es sana y que cada uno puede elegir lo que quiera o ponerse Netflix, HBO, lo que le dé la gana. Yo creo que todo lo que sea pluralismo y esa sana competencia, no le veo ningún problema. Me parece incluso hasta divertido la forma en la que compiten y ver qué es lo que hace cada uno. Yo creo que hacía mucho tiempo, yo creo que desde García y de la Morena en la radio no había una competencia similar y me parece que está bien. Luego hay alguna competencia que puedes hacer, por ejemplo, con un programa contra Ferreras y cuando estás ahí ganando te pueden quitar del medio, ¿sabes? Eso puede Sí, ocurrir. claro, no, sí. La ¿Sabes? competencia está bien hasta que molesta a alguien. Claro, que hablando de competencia, esa la vivimos, ¿sabes? Además no una vez, sino dos, ¿sabes? Y es Sí, curioso no, porque mi experiencia con los medios públicos no es buena, pero bueno. tampoco, efectivamente, tampoco es, Pero los efectivamente. defiende a muerte, ¿eh? Los Tampoco defiende a es. muerte. Para quien hay que decir que Fernando Garea estuvo al frente de la agencia EFE y también tampoco. No gustamos, Fernando, no estuvimos a la altura. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No estuvimos a la altura de alguien, del sumo pontífice. Señalar a los fachas con toga, perdón, a los jueces. Estos señores han dicho que si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? Tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Acusaciones de supuestos fachas con toga. Fernando, una noticia. García Castellón, el juez, demanda a Yone Belarra por llamarle corrupto y prevaricador. Le reclama 120.000 euros. Bueno, si considera que ha sido difamado o calumniado, está en su derecho de hacerlo. Como también estamos en nuestro derecho de decir muchos que su actuación ha sido ciertamente extraña, por ejemplo, prolongando durante mucho tiempo procedimientos contra Podemos que desde el principio se veía que no iban hacia ninguna parte y efectivamente terminaron en nada. Pero su libertad está, si él cree que es un derecho constitucional, la posibilidad de recurrir a los tribunales. Lo tiene complicado porque Belarra es diputada y en los delitos de expresión está más protegida, pero bueno, si él cree que lo tiene que hacer, que lo haga. No hay nada. Absolutamente nada. No hay nada. Claves judiciales, que esto es muy importante, que se puede hablar, vamos, de forma inminente. ¿Qué te parece, por ejemplo, el hecho de que un juez peinado, bueno, pues al final tiene un vídeo del presidente del gobierno en la Moncloa y él tomándole declaración? Y esto puede filtrarse y puede ser motivo, sin duda, de ríos de tinta, con un caso que vamos a ver lo que ocurre, porque también está claramente en el debate político, que es el caso de la investigación de su esposa, Begoña Gómez. A ver, yo siempre he sostenido que la actuación del juez peinado es más que discutible, por decirlo suavemente. En el tema del vídeo creo que el problema de base no es tanto si se difunde o no el vídeo, sino el que tomara esa declaración que no tenía ningún sentido, que montara esta especie de espectáculo yendo a la Moncloa, montando las cámaras y estas cosas, sabiendo que además esa declaración no tenía ningún sentido, porque podía acogerse a la posibilidad de no declarar nada que tenga que ver con su pareja, lo cual está legalmente regulado, y creo que muchas otras cosas, empezando porque es posible o probable, según el nivel de exigencia de cada uno, que dentro de esto, del caso Begoña, lo que haya fuera una actuación imprudente, desacertada, como se quiera decir, pero desde luego no necesariamente delictiva de la esposa del presidente del gobierno. Por tanto, enlazando con lo primero de la decisión más que discutible previa del juez respecto a la declaración, es que una vez que está el vídeo es muy probable que sí que tenga que pasárselo a las partes, como ocurre con cualquier otro procedimiento judicial. Es decir, yo el problema lo veo no tanto con que se lo pase a las partes y las partes lo difundan, como que se haya producido esa situación. Yo creo que ese es el problema de origen, más que el problema en el que estamos ahora, que una vez que se difunde a las partes, todas las declaraciones terminan saliendo a los medios. Pero es más, te diré, yo como periodista, si me llega mañana el vídeo, yo lo publico. Quiero decir, tampoco seamos, porque hemos publicado los de otro tipo de procedimientos, ¿cómo no lo voy a publicar? Luego el problema está en que el juez haya montado eso, no tanto que se filtre, que se dé a las partes y que se publique. El tema del compañero sentimental, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, bastante a la defensiva. No hay semana que no dé la nota. ¿En qué fase está eso? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué información tienes, Fernando?
Bueno, la fase está en algo que no reparamos y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid convive con alguien que ha reconocido cometer un delito que en teoría la presidenta de la Comunidad de Madrid debe perseguir como responsable de recaudación de impuestos en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? No los de él, porque son de ejercicios pasados, pero sí los de otros ciudadanos. Como responsable pública, Isabel Díaz Ayuso está obligada a predicar ejemplaridad para que la gente pague impuestos y al mismo tiempo convive con alguien que ha cometido ese delito. Digo ha cometido ese delito porque lo ha reconocido él mismo. Eso desde el punto de vista político que no deberíamos dejar pasar cada día en el que se va produciendo esa situación. Y judicialmente, sigue el trámite, creo que le va a perseguir durante un tiempo porque tendrá que haber autos de juicio oral, conclusiones del fiscal, celebración de la vista oral, sentencia, recursos en su caso, quizá acuerdo con la fiscalía y un horizonte penal complicado. Entonces, digo, va a haber una sucesión de noticias a lo largo del tiempo y no necesariamente corto ese tiempo que creo que van a ser complicadas para ella. Vemos, como decía al principio, que a ella va a dar lo mismo, pero me parece que desde el punto de vista de ejemplaridad de los gobernantes es muy difícil de soportar. Hay gobierno para largo. Y nosotros estamos listos para esta nueva etapa, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Mientras el Partido Socialista prepara la purga federal de noviembre, el Partido Socialista no ha convocado un congreso. Lo que ha convocado es el funeral del socialismo. Pues hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo que se está conformando. PP, Vox y Junts. Te quiero preguntar algo muy clave, yo creo, Fernando, y siempre sueles tener muy buena información, que es por el futuro de Feijóo y primero por el del presidente del gobierno, porque hay quien se pregunta, ¿puede durar este gobierno? ¿De qué depende? ¿Qué va a ocurrir? Tú con los datos que tienes, con lo que se va sabiendo por ahora y lo que puede venir, se está también hablando de una inminente reunión del PSOE, Santos Cerdán con Puigdemont, se está hablando de si no hay apoyos parlamentarios que puede ocurrir, pero Sánchez ha dicho que quiere durar, que quiere aguantar. ¿Tú qué crees con los datos que hay, con la información que hay? ¿Crees que puede durar el gobierno o qué va a pasar? A mí me parece muy difícil. Es decir, si se cumple lo que ocurre en este momento, si mañana cambia es otra cosa, pero en este momento lo que tenemos es que Junts ya le dice que no le va a votar y que le va a rechazar de nuevo lo del techo de gasto. Por tanto, eso indica que es muy difícil que Junts vaya a apoyar los presupuestos. Además, Junts está en la actitud de que si hay cuestiones en las que pueda hacer daño al gobierno en votaciones en el Congreso, lo va a hacer. Eso hace que hay un gobierno que tiene que prorrogar presupuestos, lo cual no es la primera vez, es verdad, pero si un gobierno no puede hacer presupuestos es una situación difícil. Si además tiene que medir qué iniciativas legislativas presenta en el Congreso y cada semana va sufriendo derrotas en el Congreso, eso muestra una situación de debilidad notable. Afecta también a lo que podríamos llamar la seguridad jurídica, porque el gobierno no puede comprometerse a según qué reformas legales porque sabe que no tiene posibilidad. Se ha demostrado además que aquello de la mayoría progresista en el Congreso era una ficción absoluta que no tiene ningún sentido. Junts es un partido de derechas y además un partido de derechas bastante imprevisible. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Si prorroga ahora, pueden meterse en 2025. Hombre, ir a una segunda prórroga el año que viene para seguir 3 años de legislatura es muy complicado. Con Pedro Sánchez todo es posible y es imprevisible, pero a mí me parece que eso supondría una situación de desgaste bastante complicada. Tú me dices, pero Pedro Sánchez dice siempre que quiere agotar la legislatura. Y es que yo a esto le doy un valor muy escaso, no porque sea la palabra de Pedro Sánchez, que cada uno puede dudar o no, sino porque es lo que tiene que decir. Es decir, a mí me enseñó una vez un jefe que para los titulares y las declaraciones de los políticos, cuando no tenía sentido negativo la frase, era una frase absurda. Por ejemplo, que era un absurdo titular, el gobierno dice que va a cumplir la ley, porque sería impensable que el gobierno dijera que no va a cumplir la ley. Cuando dice Pedro Sánchez dice que va a agotar la legislatura,
supongamos que el título, Pedro Sánchez dice que en enero ya veremos a ver si prolonga la legislatura o convoca elecciones. Es absurdo, ¿verdad? Es decir, lo único que puede decir es que va a prolongar la legislatura hasta el final. La prueba la tienes en que en la legislatura pasada se hartó de decir que iba a prolongar la legislatura, que las elecciones se decía en diciembre del 23 o incluso se hablaba en enero. Y al final vio la oportunidad y hizo bien porque le salió bien y anticipó elecciones. Es decir, cuando un presidente del gobierno dice voy a agotar la legislatura, hay que darle un valor muy relativo porque es lo único que puede decir. No puede decir lo contrario en ningún caso. Sí, no va a salir y va a decir, pues ya veré si acabo la legislatura. Ya está, y ya sería. Claro. Ya está el gran titular y el gran revuelo, ahora, evidentemente. Algunas de las decisiones que ha tomado desde septiembre son compatibles, no digo que sean por eso, pero son compatibles con la posibilidad de que en el 2025, si ve una ventana de oportunidad, que puede ser, por ejemplo, una situación económica buena, una buena noticia respecto a la economía o a una decisión social, una encuesta buena, el que pueda adelantar elecciones y convocar elecciones. Yo no lo veo que sea incompatible con lo que hace, todo lo contrario. Por ejemplo, el Congreso del PSOE lo que hace es, en lugar de que sea el año que viene, que es cuando corresponde, ante la posibilidad de llegar a esta situación que digo, lo anticipa a este año para poner el partido en perfecto estado de revista, tocar los liderazgos en los territorios, que a él le obsesiona bastante, que hay que cambiarlos de tal forma que para la primavera de 2025 esos liderazgos estén ya cambiados, el partido esté en perfecto estado de revista, como para afrontar un hipotético proceso electoral, que yo no digo que vaya a ser, digo que es compatible con las decisiones que está haciendo y que desde luego, si ahora prorroga presupuestos y se tiene que prorrogar otra vez el año que viene, a mí me parece que sería muy difícil que este gobierno llegara a 2026. Guárdate esta grabación y me lo como con patatas igual el año que viene, pero me parece que si no hay presupuestos, a mí me parece que es una situación, esto que dijo, que luego ha intentado rectificar, lo de gobernar sin el Parlamento. Sin el concurso del Parlamento, dijo textualmente, sin el concurso. Es imposible por muchos fondos europeos que haya, por mucho dinero que haya, tienes que tomar decisiones, tienes que aprobar medidas, lo que están es en pedalear para que la bicicleta no se caiga. Y proponen cosas y hacen cosas que tienen que ver no con leyes, sino con decisiones estrictas del gobierno. Por ejemplo, de política exterior, Palestina, Oriente Medio, pero que tendremos más. El propio plan de regeneración para ponerlo en marcha de algunas medidas que no necesitan el Parlamento, y lo que hace es diferir hacia adelante la discusión de algunas de esas medidas para llenar el tiempo y que haya sensación de que sí se toman decisiones, y algunas se tomará. Por ejemplo, en enero, cuando se suba el salario mínimo interprofesional, será un tanto que se apuntará el gobierno y que demostrará que gobierna, pero me parece que es muy difícil el día a día en esta situación. A mí me ha dicho un pajarito que puede haber elecciones en la segunda mitad del año que viene, del año 2025, más o menos en la línea de la información que tú tienes. Sí, puede ser. Ahí hay dos ventanas para el año que viene, que sería primavera o otoño. Pues en función de cómo vayan las cosas, desde luego en Junts, por ejemplo, tendría que haber un cambio enorme. Hay quien dice en el gobierno y confía que después del Congreso de Junts a finales de octubre se pueden imponer los que podríamos llamar más convergentes, más partidarios de acuerdos, los que están más influidos por el empresariado, al que el gobierno está presionando legítimamente para que hagan ese cambio en Junts, y que entonces Junts sería un partido más pactista, pero por lo que vemos no es lo que está ocurriendo. Ayer mismo ya Puigdemont dijo que no, que eso nada, que la senda esta de gasto, que no la van a apoyar esta vez y que la van a volver a rechazar. Porque hay un punto muy importante, y mezclo otra cosa, es que a Puigdemont le tiene muy enfadado el tema de la ley de amnistía. Según van las cosas con los recursos, es posible que igual hasta mínimo primavera del año que viene no tenga resuelta su situación, y eso le tiene muy irritado. Culpa al gobierno de eso, yo creo que no tiene la culpa al gobierno, pero él culpa al gobierno de eso, e incluso puede llegar a la conclusión, según se hizo en su entorno, de que si gobernara el Partido Popular sería más fácil que le arreglara el tema de la amnistía. Cada uno deduzca lo que sea de esta expresión. Creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno,
No me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez. Gracias. Por favor, un poco de respeto. No juro. Fernando Garea, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí nos dejan estar, así que aquí sigo, ¿vale? Gracias. Igualmente, Jesús, gracias Muchísimas a ti. gracias.